Bien, comenzamos entonces con esta nueva clase de conocimiento de los materiales, recordando que habíamos ya empezado a dar las propiedades físicas de los materiales, donde vimos primero las dimensiones, la forma de los materiales, después vimos B, la densidad, que es la masa sobre el volumen, C, el peso específico, que es el peso sobre el volumen, la relación entre la densidad y el peso específico. La relación es que el peso específico es la densidad por gravedad. Las unidades del sistema internacional, donde el newton es kilo por metro sobre segundo cuadrado, y es unidad derivada, y el kilogramo fuerza es unidad fundamental del sistema técnico. Los cambios de unidades. Bien. Vamos ahora a ver dos nuevas propiedades físicas de los materiales. Dos propiedades que tienen algunos materiales, que son los materiales que tienen poros, ¿sí? Los materiales que no son, que su estructura no está compacta de manera que quedan vacíos, intersticios entre las moléculas que lo componen. Y queremos determinar cómo es ese grado de porosidad y de compacidad que tiene el material. Para eso nosotros vamos a definir tres nuevos volúmenes. Hasta ahora hablamos de un volumen del cuerpo, ¿sí? Pero vamos a definir dos nuevos volúmenes que son el volumen de los poros, ¿sí? Pensemos en un cuerpo rígido que tiene en el interior poros, entonces ese cuerpo va a tener un determinado volumen de vacíos, que ya vamos a ver cómo determinar ese volumen de vacíos. Tenemos un volumen real. ¿Qué sería el volumen real? Sería el volumen que si yo, por ejemplo, una esponja, vamos a pensar en un prisma, un cuerpo prismático, que es una esponja. El volumen aparente de la esponja sería calcular cuánto tiene de largo, de alto y de profundidad, y con esas tres dimensiones determino el volumen de la esponja. Tantos centímetros cúbicos de esponja. Bien, ese es el volumen aparente que tiene la esponja. Ahora hay otro volumen que se podría determinar si yo tomara la esponja, la goma de espuma, y la comprimo al máximo valor, ¿sí? Entonces, si yo comprimo esa esponja al máximo valor, me doy cuenta que es una décima parte de lo que era. Si llega a un punto donde no la puedo compactar más, digo que ese volumen nuevo que tengo ahora de la esponja compactada es el volumen real de la esponja, ¿sí? Es sacar cada partícula y unirla una con la otra sin dejar ningún vacío entre ellas. Entonces ahí surgen dos volúmenes nuevos. Uno el real, que sería el compactado, y otro sería la diferencia entre lo aparente y lo real, que era lo que ocupaba el aire, los vacíos, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, el volumen que tienen los vacíos, el volumen real o compacto, sin poros, sin vacíos, y un volumen que es aparente, que es el que obtengo en la esponja, midiendo y multiplicando las tres dimensiones, ¿sí? Entonces nosotros hasta ahora hablamos del volumen aparente, pero ahora surgen estas dos nuevas variantes, que hay cuerpos que no lo tienen, y que son los cuerpos que no tienen poros en su interior. Por ejemplo, una esfera de acero no va a haber poros. Por lo tanto, el volumen real va a coincidir con el volumen aparente. Pero en otros materiales, en una gran cantidad de materiales, no sucede esto, sino que tienen poros y el real y el aparente varían. Cuando el volumen real es inferior al aparente, quedan dentro de la masa poros o alveolos. La porosidad la vamos a definir con la letra mayúscula, con la letra mayúscula P. ¿Sí? Con esa letra vamos a definir a la porosidad. ¿Y cómo vamos a calcular la porosidad? Haciendo esta relación. La relación entre el volumen de los poros, que todavía no sé cómo lo voy a determinar, pero vamos a suponer que yo lo tuviera, yo sé qué volumen de poros tengo, dividido el volumen aparente. O sea, cuánto hay de poros con respecto a las dimensiones que tiene el cuerpo. Eso
me va a dar un numerito. Esa cuentita que yo haga, volumen de poros sobre volumen aparente, me va a dar un numerito. Pregunto, el volumen de los poros y el volumen aparente, ¿en qué unidades se puede medir un volumen? En En centímetros centímetros cúbicos. cúbicos En centímetros y metros cúbicos. cúbicos. O metros cúbicos, muy bien. Si yo vamos a pensar que trabajemos en centímetros cúbicos, el volumen de los poros está en centímetros cúbicos, el volumen aparente está en centímetros cúbicos. ¿En qué me da P si los dos están en centímetros cúbicos? Centímetro cúbico la 2. A ver, veámoslo así, porque yo pensaba que ¿No se esto... cancelan los dos? Exactamente, yo tengo centímetros cúbicos. ¿Sí? Y acá tengo, vamos a suponer, tengo acá 10 centímetros cúbicos. Y acá tengo 50 centímetros cúbicos. ¿Sí? Este, como dice el compañero, se cancela con este. Y esto me da 0,2. Ese 0,2 decimos que es un número dimensional. Quiere decir que sea dimensional. No tiene unidad. El 0,2 no es ni centímetro cuadrado, ni centímetro cúbico, ni grado centígrado, ni litro, ni nada. Es un numerito sin unidad. ¿Sí? ¿Se entendió que P me da un número sin unidad? Porque las dos unidades son las mismas, porque estoy dividiendo dos volúmenes. Sí. Bien. Ese número, ahora vamos a ver, está limitado entre un valor. Está limitado entre un valor y otro. El volumen de los poros, si yo no tengo el volumen de los poros, y tengo el volumen aparente y el volumen real, lo voy a sacar al volumen de los poros como el volumen aparente menos el volumen real. ¿Sí? A ver, ¿se entiende que el volumen del poro más el real me da el aparente? De ahí despejo el volumen de los poros y me queda que el aparente menos el real es el volumen de los poros. ¿Sí? Bien. Bien. De acuerdo a esto, la porosidad está expresada en valores absolutos que será igual a 0 cuando el material no tenga poros. Y tendrá un valor como máximo 1. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Este número que yo voy a obtener va a estar siempre entre 0 y 1. Nunca va a ser negativo, porque los volúmenes ninguno de los dos van a ser negativos. Entonces estoy dividiendo dos números positivos. Siempre el resultado de P me va a dar un número positivo. Y ese número positivo siempre va a estar entre 0 y 1, porque el volumen de los poros no puede ser mayor que el volumen aparente. No puede haber más poros que cuerpos. No puede haber más volumen de cuerpo que volumen aparente. A lo sumo será todo poros. Y si es todo poros, le dará 1 la porosidad, como extremo. Quiere decir esto, que si el valor de P es 0, si P me da 0, ¿qué quiere decir? 0 poros. Si P me da 0,7, 0,8, 0,9, significa que tiene muchos poros porque se acerca a 1. Se acerca a 1, muchos poros. Se acerca a 0, casi nada de poro. Y 0, nada de poros. ¿Se entiende entonces esta expresión? Que nosotros las marcamos así. O sea, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que recordar para resolver un problema? Que la porosidad P es el volumen de los poros sobre el volumen aparente. Bien, bien. Vamos a ver ahora la compacidad, lo compacto o el grado de densidad. La compacidad se va a definir con C. ¿Y qué sería? La relación entre lo real, entre lo compacto y lo aparente. El volumen real sobre el volumen aparente. ¿Qué unidades tendrá C? Volumen real y volumen aparente. Nuevamente, ¿qué unidad tendrá? Centímetro cúbico, metro cúbico. Volumen real, centímetros cúbicos. Volumen aparente, Centímetro cúbico. los dos son Es la centímetros. misma. Bien. Por lo tanto, los dos van a tener que estar los dos en centímetros cúbicos o los dos en metros cúbicos. Cuando yo tenga... Claro, para poder cancelarla. Para poder cancelarlo. O sea, los dos tienen la misma unidad, se van a cancelar.
Yo no puedo poner uno en centímetros cúbicos y otro en metros cúbicos. O los dos los paso a metros cúbicos, o los dos los pongo en centímetros cúbicos, o los dos los pongo en litros. ¿Quieren en litros? Lo ponemos en litros. No hay problema. Los dos en litros. Nos va a dar siempre el mismo número en la unidad que fuera. Siempre nos va a dar el mismo número. Ese número me va a dar adimensional, porque tengo volumen sobre volumen. Bien. Si el número ese me da 1, C, significaría que el volumen real es igual al volumen aparente. Si me da 1, la compacidad quiere decir que no tiene poros. ¿Sí? Al revés que antes. Si ahora me da 1, no tiene poros. Y si ahora me da 0,2, 0,1, 0,3, me da un número cerca a 0, significa que tiene muchos poros. Muchos poros. Números cercanos a 1, incluso 1, muy pocos poros. Bien. Entonces ya definimos qué es la compacidad y qué es la porosidad. Porosidad, poro sobre aparente. Compacidad, volumen del compacto sobre aparente. Volumen de lo real sobre el volumen aparente. ¿Qué relación hay entre ellos? Fíjense. Nosotros dijimos en la pantalla anterior que la porosidad era el volumen de los poros sobre el volumen aparente. Y el volumen de los poros era el aparente menos el real. ¿Sí? Los poros es lo que queda entre lo aparente y lo real. Con ese. Decidaba con ese. Bien. No, mami. ¿Vos decís por tu celular? ¿Vos decís por tu celular? Anda mal esto. Vos escribís una palabra mal y ahí ya te queda mal escrita. No tiene esto corrector. Martín, apagame el micrófono. Sí, ya estoy. Sí, disculpe. Bien. Bien, densidad con ese. Bien, volumen aparente menos volumen real sobre volumen aparente. ¿Sí? Bien. Yo lo voy a dividir a esto. Fíjense lo que voy a hacer acá. Esto lo voy a dividir así y así. ¿Sí? Entonces me queda volumen aparente sobre volumen aparente menos volumen real sobre volumen aparente. Bien, eso lo puedo hacer matemáticamente. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es igual el volumen aparente sobre el volumen aparente? ¿Qué sería volumen aparente sobre volumen aparente? Si el volumen... Profe, ¿y qué diferencia tiene el volumen real y el volumen, Sería y el volumen uno, aparente? A ver, acá hay una pregunta interesante. El volumen, ¿qué diferencia hay entre el volumen aparente y el volumen real? En la esponja, el volumen aparente es medir las dimensiones de la esponja y decir, bueno, la esponja mide 20 centímetros por 10 centímetros por 5. Bueno, ese me da el volumen aparente. Ahora, tiene poros adentro. El volumen real sería sacándole los poros, sería compactando la esponjita a llevarlo al mínimo sin poros, y ahí tengo un nuevo valor de volumen. Ese es el real. Por eso se dice grado de densidad. La goma espuma viene de distintos grados de densidad. Hay más compacta y menos, ¿sí? Así se define, o sea, depende de la compacidad, depende de los poros que tenga. Hay goma espuma con muchos poros y otra que tiene menos poros. Bien, estoy dando un ejemplo donde es la goma espuma es un material que se compacta mucho, porque compactar una madera no es tan fácil como compactar una goma espuma. Bien, entonces ahí evidentemente hay dos volúmenes, hay tres, los poros por un lado, las partículas por otro, y la suma de los dos, el total, ¿qué me da lo aparente? ¿Entiendes? Bien, y como dice acá el compañero, esto se anula con esto y esto me queda 1. ¿Sí? Un volumen de 10 centímetros cúbicos dividido 10 centímetros cúbicos me da 1. El volumen real sobre el volumen aparente, ¿esto qué es? Volumen real sobre volumen aparente. ¿Qué es? La compacidad. La compacidad. Entonces yo esto lo voy a escribir así. Es decir, que P, P es 1, esto dividido esto 1, menos C. O sea que P más C me tiene que dar 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si C me da 0,2, P me da 0,8.
me suma 1. Si P me da 0,9, C me da 0,1. Si P me da 0,5, C me da 0,5. Siempre los dos sumados me tienen que dar 1. Si no me equivoqué yo en algo. Si no me da ok. una forma de verificar que no me estoy equivocando. Si uno me da 0,7 y el otro me da 0,8, lo sumo me da 1,5. Ah, bueno, algo está mal. También puede pasar que me dé 1,01 o 0,99. Bueno, a lo mejor no está mal, sino que redondeé mal los decimales. Pero no si me da 0,99, me da 1,01, hasta ahí estamos bien. Pero si me da 1,2, 1,3, 0,7, 0,6, no. Obviamente que no me puede dar esas diferencias. Bien, entonces, ¿entendimos el concepto de porosidad y compacidad para intentar resolver problemas? Bien, vamos a intentar. Primer problema. Bueno, ahí remarqué las dos ecuaciones. ¿Sí? Dice así. Un cubo de 10 centímetros de arista posee una masa seca de 400 gramos. Bien. El cuerpo, tomo la masa del cuerpo, mido la masa del cuerpo, me da 400 gramos. Digo masa seca, el cuerpo seco, a temperatura ambiente. A la misma temperatura lo sumerjo al cuerpo en un recipiente con agua y lo dejo media hora en un recipiente con agua que absorba agua. ¿Qué le va a pasar al cuerpo? Que puede absorber o no agua en función de que tener o no poros. Si tiene poros, va a absorber un volumen de agua. Cuando pasa media hora, 20 minutos, 25 minutos, los retiro del recipiente con agua, seco las partes, las caras laterales del cubo, lo seco para que no quede agua arriba, a los costados, y lo vuelvo a pesar. Y vuelvo a calcular su masa. Y digo que esta es la masa húmeda. Ahí pueden pasar dos cosas. Que siga pesando 400 gramos, porque por ejemplo era de acero y no absorbió nada de agua. Bien, eso me diría que no tiene poros, porque no absorbió agua. Se terminó el problema. Porosidad 0, ya está, no hay que hacer ningún cálculo. Pero en este caso no pasó eso y era un cuerpo de madera que absorbió agua y ahora tiene una masa de 500 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo tiene 400 gramos de masa, de volumen real, de masa del volumen real, y tiene 100 gramos que absorbió de agua. O sea que en los poros, en los vacíos, ahora hay 100 gramos de agua. ¿Se entiende este concepto? Sí. Bien. ¿Cómo calculo el volumen aparente de este cubo? ¿Cómo calculo el volumen aparente? Sin que no me interese. Habría que hacer los 40 gramos sobre los 500 gramos. Eso no me daría un volumen. ¿Cómo hago para calcular? Si yo le doy un cubo a usted, le digo, calcule el volumen de este cubo. Ah, sería hay 10 que por 10 por 10. Claro, primero hay que sacar eso. Claro. Estaba re perdido, perdón. Entonces, el volumen aparente es 1000 centímetros cúbicos. Lo saco midiendo con una regla, con un calibre, con el elemento que tenga, las tres dimensiones, en este caso son las tres iguales, me da 1000 centímetros cúbicos. Bien, una vez que hice eso, voy a escribir aquí los datos, que son que la masa seca son 400 gramos, que la masa húmeda son 500 gramos. ¿Cuántos gramos de agua hay? 100. 100 ¿Qué gramos. diferencia? De agua. 100 gramos de agua de diferencia. Bien. Entonces, yo sé que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que cada gramo de agua tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. Y que la densidad es masa sobre volumen. La densidad del agua es masa sobre volumen. Si yo en esta expresión despejo volumen, el volumen pasa multiplicando y la densidad pasa dividiendo. Me queda que el volumen del agua es 100 gramos, que era la masa que yo tenía, dividido la densidad. En esa expresión, cancelo gramos con gramos, ¿sí? Me faltó la línea ahí, y me queda 100 centímetros cúbicos.
¿Qué quiere decir esto? A ver si se puede entender. Que si yo medí X gramos de agua en el cuerpo, esos X gramos de agua, como la densidad es 1, van a ser X centímetros cúbicos de agua. Tiene 100 gramos de agua, quiere decir que una masa de 100 gramos de agua representa para el agua 100 centímetros cúbicos. No quiere decir que 100 gramos de agua es igual a 100 centímetros cúbicos. No es que signifiquen lo mismo. 100 y 100 porque este valor es 1. Como este valor es 1, me queda el mismo número acá. Pero depende de este valor. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es que cuando tengo un cuerpo que absorbió una masa de 100 gramos, si yo esa masa de 100 gramos no la quiero en masa, la quiero en volumen, uso la densidad y con la densidad saco que son 100 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Bien, por lo tanto, ¿qué serían los 100 centímetros cúbicos en este caso? ¿Qué representarían los 100 centímetros cúbicos de volumen que es la compacidad? No, ¿qué serían esos 100 centímetros? El volumen. ¿Qué volumen? De cuando está... El volumen... Ay, ahí me confundí. Cuando está No sé totalmente cuál. apretada. Claro, real. No, sería el otro. Aparente. No me acuerdo cómo se llama. El aparente es este. El aparente es 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y yo tengo el real, el aparente y el de los poros. 100, ¿cuál es? ¿El de los poros o el real? El de los poros. El de los poros. Los poros, el lugar que había de los poros, que eran vacíos de aire, ahora hay agua. Ahora hay agua ahí. Claro. ¿Cuánto hay de agua? 100 centímetros cúbicos. Bien, ¿cuál es el volumen real? Si hay 1000 de aparente y 100 de poros, ¿cuál es el volumen real? 900. 900. El volumen real es la diferencia, es el aparente menos los poros. ¿Sí? Si yo lo hubiera compactado, hubiera pasado de 1000 a 900. No tendría los espacios en blanco, los espacios, los huecos que están ahora en centímetros cúbicos de poros. Bien. Entonces ahora sí vamos a hacer el punto A y el punto B, que es la porosidad y la compacidad. ¿Cómo calculo la porosidad? Bueno, aquí escribí que el volumen de los poros es 100 centímetros cúbicos. Bien. Entonces, la porosidad, volumen de los poros sobre volumen aparente. O sea, 100 sobre 1000. 100 sobre 1000. Centímetros cúbicos se anula con centímetros cúbicos. 100 sobre 1000, este 0 se anula con este 0 se cancela con este, 1 sobre 10, 0,10. 0,10 es el volumen, 0,10 es la porosidad, perdón. 0,10 es la porosidad. Vamos a calcular ahora la compacidad. Calculo el volumen real, como ustedes me dijeron. 1000 menos 100, 900. Entonces, el volumen, la compacidad es el volumen real sobre el volumen aparente. En nuestro caso es 900 sobre 1000. Se cancelan los centímetros cúbicos. ¿Y qué me da? 0,9. ¿Estará bien si me dio 0,90 y 0,10? Sí. No, hay que pasarlo de unidad. Pero si no tiene unidad. Si no tiene unidad, ¿qué unidad lo va a No, pasar? está bien. ¿Por qué está Tienes bien? que sumarlo y ver cuánto te da. Exactamente. Si lo sumo, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Y cuánto tenía que dar? 1. Entonces está bien. Entonces está bien. ¿Estamos? Sería como una ecuación, sería la comprobación. ¿O no? Sería la verificación. Claro. ¿Sí? Yo lo verifico a través de esta expresión. Porque yo cuando saqué 0,1, yo podía haber dicho, bueno, si este es 0,1, este es 0,9. Ya sé. Pero me Claro, quiero la revivo. posibilidad de verificar. Y siempre trato de verificar. Yo siempre doy este ejemplo. Si voy a comprar un auto usado, voy con un mecánico que verifique que no esté fundido. ¿Sí? Bueno, si yo puedo verificar el auto antes de comprarlo, lo hago. Bueno, acá lo mismo. Si yo puedo hacer las dos ecuaciones separadas y ver después que me dé bien, lo hago. Lo verifico. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Es complicadito esto de los volúmenes, esos tres volúmenes que por ahí no se entiende. Vamos con otro. Sí. Vamos con otro. Dice así el segundo.
dice, un prisma de 10 por 20 por 20 posee una masa seca de 4 kilos. Se lo sumerge en agua y su masa es de 5 kilos. ¿Cuánto es la masa seca y cuánto es la masa húmeda? La seca de 4,0 kilogramos. Bien, ¿y la húmeda? De De 5 kilos. 5. 5 kilos, bien. ¿Cuánto es el volumen aparente? De 24.000 centímetros cúbicos. 24.000 centímetros cúbicos. Mira, ¿cómo sacaste esa cuenta? ¿Cómo hiciste? Haciendo 10 por 20 por 20. Y eso da 24.000. Mira, ¿Ah? eso da ¿Qué 24.000. No, perdón. Después ¿Qué 120. hiciste, Mauri? Me Ahí hiciste- era 4.000. Digo, 4.000. 4.000. 4.000 centímetros cúbicos. Bien. 10 por 20 por 20. 4.000 centímetros cúbicos es el volumen aparente que tiene el cuerpo, que lo obtuve de multiplicar las 3 dimensiones de ese prisma. Bien. La masa seca. Siempre las masas las voy a hacer en gramos. ¿Por qué? Porque yo sé que un gramo es un centímetro cúbico. Entonces la masa seca es un 4.000, la masa húmeda es 5.000, la masa de agua es 1.000. Por lo tanto, ¿cuánto es la masa, el volumen aparente, el volumen de los poros? 1.000 centímetros cúbicos. Tiene 1.000 gramos de agua, significa que tiene 1.000 centímetros cúbicos de poro. Volumen de los poros, 1.000 centímetros cúbicos. ¿Se entendió este paso que hicimos? Que los 1.000 gramos de agua son 1.000 centímetros cúbicos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es así siempre? Porque la densidad del agua es 1. Bien, entonces Porque el después número, como una el ecuación. número que me ve de acá va a ser el número que voy a poner acá. Va a ser exactamente este mismo número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este valor es 1. La relación entre el volumen y la masa del agua es 1. Bien. ¿Cuánto vale la porosidad? A ver, ¿cómo harían para calcular la porosidad en este caso? ¿Qué cuenta harían para calcular la porosidad? Hay que sacar la fórmula. Bien. La porosidad era porosidad. volumen de los poros sobre volumen aparente. Porosidad, volumen de los poros sobre volumen aparente. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen de los poros? 100 centímetros, 1.000 centímetros cúbicos sobre 4.000 centímetros cúbicos. 1.000 sobre 4.000. O sea, 1 sobre 4. O sea, Te 0,25. quedan 0,25. ¿Sí? 0,25. Bien. ¿Cuánto me tendría que dar si yo no lo quiero hacer y lo quiero verificar? ¿Cuánto me tendría que dar la compacidad? Si este me dio 0,25. 1. No. Ah, la perdón. compacidad. Sería 75. 0,75. 0,75. Vamos a ver si da eso para chequearlo. Bien. ¿Cuánto es si yo tengo que el volumen aparente es 4.000 centímetros cúbicos y el volumen de los poros es 1.000? ¿Cuánto es el volumen real? Mi señora dice 5.000. 1. 4.000 centímetros cúbicos es el volumen aparente. El volumen de los poros es 1.000. ¿Cuánto es el volumen 5.000. real? Está como mi señora usted. 4.000 menos 1.000. Está complicado. 3.000. 3.000, no 5.000. ¿Sí? 3.000. Bien. Sí, te escucho. Me tengo que retirar. Bueno, Me tengo que retirar. bien. Bueno. Entonces, el volumen real, 3.000 centímetros cúbicos. Perfecto. 3.000 sobre 1.000 sobre 4.000, ¿cuánto es? 3.000 sobre 4.000. 3.000 sobre 4.000. 3/4 sería. ¿Cuánto es 3/4? En 0,75. 0,75. 0,75. Bien. Y ahí ya comprobamos que la suma de 0,25 y 0,75 te da 1. Bien. Claro. Hasta el perro está de acuerdo. Bárbaro. C más P igual 1. Bien. Muy bien para Coqui que pasa algún perro y se pone a ladrar.
Bien. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. C más P igual a 1. Quiere decir que este cuerpo ¿es más poroso o menos que el anterior? El anterior me había dado P 0,1 y este me da 0,25. ¿Cuál es más poroso? Por tener menor volumen. No, Significa que tiene más aire. a ver, la porosidad no me No, pues está más cerca del importa 1. el volumen, porque la porosidad es por unidad, estoy dividiendo el volumen aparente, o sea, es un número que no tiene que ver si mucho volumen o poco volumen. ¿Sí? Yo tomo, por ejemplo, tomo una roca de 3 metros cúbicos y tomo una piedra de esa roca de 2 centímetros cúbicos, la porosidad es la misma. ¿Sí? Porque estoy calculando los vacíos de ese pedacito con respecto a ese pedacito y el otro calculo los vacíos de todo con respecto a... Entonces el valor que me daría no importa si es más grande o es más chico. Pero si uno es 0,25 y otro es 0,1, el que es 0,25 es más poroso que el que da 0,1. Que si tiene 0,25 es más poroso que el que tiene 0,20. El que tiene 0,50 es más poroso que el 0,25. ¿Sí? Independiente del volumen que tenga cada uno de los cuerpos. Okay. Bien. Vamos al último problema y terminamos la clase de hoy. A ver, ahora le invito a sacar un lápiz, una calculadora, un papel y hacer estas cuentas. Un cilindro de 10 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto posee una masa seca de 500 gramos, se lo sumerge en agua y su masa es de 600 gramos. ¿Cuánto es el volumen de los poros? Si tiene 500 gramos y en agua se sumerge y tiene 600 gramos. ¿Qué volumen de poros tiene? Profe, una pregunta. ¿Había que calcular la densidad o el perímetro? No, en este caso no estamos. En este caso después vamos a hacer un problema donde hagamos todo, pero por ahora no estamos haciendo densidad. Ok. Bien, si no mezclo todo y se me hace mucho lío, voy de a poquito. Bien, yo digo que tengo 500 gramos de masa seca y 600 gramos de masa húmeda. ¿Qué volumen tengo de agua en ese cuerpo? 100. 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos de agua. ¿Y 100 gramos de agua? ¿Qué volumen de agua es? 1 gramo sobre... 1000 centímetros la fórmula. 100 gramos de agua. ¿Cuántos centímetros 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos. Quiere decir que en este caso tengo un volumen de poros de 100 centímetros cúbicos. Perfecto. Bueno, ¿cómo calculo el volumen del cilindro? A ver, escucho el cálculo. ¿Por radio al cuadrado? Háganlo y dígame cuánto le da el volumen del cilindro y en qué unidades le da. 31,4. No. 31,4. No. ¿Cómo es la fórmula? Superficie de la base por altura. ¿Cuánto es la superficie de la base por la superficie de un círculo? ¿Cómo era? Perdón, te da 314 centímetros cúbicos. No. Si no me equivoco. Sí, se equivocó. Vamos a ver ahora. A ver, ¿qué cuenta hace? A ver, para llegar a ese número. Hice pi por 10 y por 10 de vuelta, porque sería pi por radio al cuadrado, que el radio al cuadrado es lo mismo que el diámetro. ¿O no? Y después como eso no me daría la superficie, y después con la superficie, mal por la altura, no me daría ¿cómo se dice? El volumen. Usted me dijo recién esto, a ver si yo... Usted me dijo que pi por radio cuadrado es igual a pi por diámetro. Porque el radio al cuadrado... No, me equivoqué. Bueno, a ver, hágalo de nuevo entonces. Profe, Sí. 78,5. No, te da 785. Sí, porque te falta el volumen. por el 78,5 es la superficie del círculo. Claro. Pero después lo tenés que multiplicar por 10. Volumen. ¿Sí? Entonces fíjense cómo lo tengo hecho yo acá. Digo que el volumen aparente de un cilindro es pi por diámetro cuadrado sobre 4.
pi, diámetro cuadrado sobre 4, o pi por radio cuadrado por h. Pero yo como tengo el diámetro, hago pi por diámetro cuadrado por h. Entonces, pi 10 al cuadrado por h sobre 4. 785,4 centímetros. Si ustedes hicieron pi por 5 al cuadrado por 10, le da también 785,4. Repito, si hicieron pi por 5 al cuadrado por 10, también le da eso, porque hicieron pi por radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro, pero ojo que el radio al cuadrado no es igual al diámetro. El radio al cuadrado es radio al cuadrado es diámetro al cuadrado sobre 4. No puedo mezclar radio cuadrado con diámetro. 2 veces el radio es el diámetro, pero 2 veces el radio no es el radio cuadrado, ¿sí? ¿Sí, César? ¿O no? Claro, sí, ahí lo entendí. El radio cuadrado no es, acá no es. No, claro, porque sería radio por radio que te daría 25, no te daría 10. Exactamente, no es 2R, no es igual a 2R. Es igual Claro. a R por R, no 2R. 2R, ¿qué es 2R? Es el diámetro. Diámetro. El diámetro, sí. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me habían dicho recién, tiene 500 de seco, 600 de húmedo, 100 gramos de agua. Como la densidad es 1, me da que tiene una masa de agua de 100 gramos, un volumen de poros de 100 centímetros cúbicos. Volumen de poros, 100 centímetros cúbicos. Volumen de aparente, 785,4 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es el volumen real? ¿Cuánto es el volumen real? 885 centímetros cúbicos. Está como mi señora que le estaba sumando antes, en lugar de restar. Ah, perdón, en 685 centímetros cúbicos. 685,4 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, hago el volumen de los poros sobre el volumen aparente. Hago 100 sobre 785,4. Y acá es donde yo tendría que este 7 redondearlo para que después me dé mejor el resultado de la suma. P 0,0127. El volumen real es el que me dice César, 685,4 centímetros cúbicos. Los 780... Acá hay un error. Hay 785,4, acá hay un 5. Me da esto. ¿Sí? Bien. Entonces hago la compacidad como el volumen real sobre el volumen aparente. Hago 685,4 dividido 785,4. Me da 0,873. Si lo sumo estos dos, ¿cuánto me da? 1. Me da 1. Verifica el resultado. Por supuesto que si yo acá ponía más decimales, me iba a dar, a lo mejor me daba una pequeña diferencia de 001 o 09999. Bueno, yo acá lo redondeé. O el 7 o el 3 lo redondeé, entonces me dio justo. Hay que redondear, hay que poner 2 o 3 decimales y el último decimal redondearlo. Por ejemplo, si yo lo quiero redondear acá con 3 decimales, no con 4, todos estamos de acuerdo que este número tiene 4 cifras decimales, ¿no es cierto? Si yo lo quiero redondear acá es 3. Si yo te lo quiero redondear con 3 y este con 2, acá yo pondría 0,13 y acá pondría 0,87. ¿Sí? Entonces lo tengo con 3 y no con 4. Pero bueno, no, para el caso no hay problema, es lo mismo. Bien.